Tint'de yakoymi. Tlatzotzonilixco pincayo. Imágenes sonoras. Ixcopintli Huicalistli. Un viaje a través de las antiguas voces de México. Yanzunacoy Xochitlatoli. Pues muchas gracias por invitarme a la conferencia. Es un gusto estar acá y participar con esto. Pues hoy les voy a hablar de mi trabajo de doctorado. Y como ven, el título de hoy se llama El Código de las Plantas, categorización y clasificación de plantas en el idioma náhuatl de El Salvador. Pues empezamos. Es importante decir que hay 3 idiomas autóctonos en El Salvador que aún se hablan. El náhuatl se habla en el lado oeste de El Salvador y los otros se hablan más al norte y al este, que son el cacaopera y el lenca. Continuamos. Entonces, un poco sobre el náhuatl. Es un idioma yuto-azteca. Los que están en México sabrán que también hay otras variantes de náhuatl que se hablan ahí en México. Tiene su código ISO, que es una forma de categorizar los idiomas. El código es PPL, así que sabemos que es distinto a las otras variantes que se hablan en México. Y es considerado un idioma que está gravemente en peligro de extinción. La UNESCO ha clasificado al idioma que dice que está críticamente en peligro de extinción, y otra organización que se llama Ethnologue lo considera casi extinto. Entonces, un poco sobre cómo yo decidí trabajar con el tema de las plantas para mi doctorado. Antes de iniciar el doctorado, decidí ir a El Salvador a ver si lograba encontrar a gente que todavía hablaba náhuatl y si lograba encontrar a gente que le interesaba trabajar conmigo. Entonces, aún no estaba muy segura de qué exactamente iba a hacer para el doctorado, ni estaba segura si lo quería hacer, pero decidí, bueno, voy a recomendar. Y tuve la suerte de conocer al doctor Lemus, que también trabaja en el tema de los náhuatl en El Salvador, y él me presentó a diferentes personas, a diferentes líderes indígenas. Uno de ellos fue Tassin Pedro de Nahuizalcón, y él fue el que me dijo, y yo cuando empecé a hablar con las diferentes personas le explicaba, yo saqué una maestría en la documentación de idiomas indígenas. La documentación de idiomas también se refiere a crear grabaciones del conocimiento, a crear libros o gramáticas, diccionarios. Y les preguntaba, si fuera a hacer yo esto en el futuro, ¿qué es lo que a ustedes les interesaría que yo hiciera? ¿En qué me debería enfocar? ¿Cómo puedo apoyarlos a ustedes para preservar sus idiomas? Y fue Tassin Pedro quien dijo que él pensaba que era muy importante que me enfocara o que nos enfocáramos en el conocimiento de las semillas y el conocimiento de las plantas, porque sin ese conocimiento no podía ser indígena. Entonces eso realmente me impactó, y por eso puse aquí, sin nuestro conocimiento no somos indígenas. Y decidí tomar ese tema. Entonces, mi investigación de doctorado tuvo que ser muy interdisciplinaria. Terminé trabajando entre la etnobotánica, que es estudio de la botánica, pero de la perspectiva del indígena. Tomé también aspectos de la antropología, de la lingüística, y adentro de la lingüística también aspectos de la documentación de idiomas, de la revitalización, de la sociolingüística, que es cómo los grupos afectan el idioma, y además de la semántica y la morfología. Y yo pienso que
este tipo de investigación, especialmente con idiomas en peligro de extinción, se benefician enormemente cuando utilizamos metodologías interdisciplinarias, porque la realidad es que los contextos son muy complejos y no creo que una disciplina es capaz de realmente llegar a dar las herramientas necesarias para entender los contextos y realmente entender lo que se necesita hacer. Entonces, por eso yo pienso que es muy importante trabajar en una manera interdisciplinaria. Un festival de semillas que creo que fue en Ahuizalco, que fue parte del proyecto también. Se hace este encuentro cada año y se hace un intercambio de las semillas ancestrales para que los indígenas puedan seguir cultivando los cultivos que son importantes para ellos. Entonces aquí vemos abajo, vemos diferentes tipos de maíces, tenemos diferentes tipos de frijoles, una semilla que se llama, creo que es parecida a la moringa, y arriba tenemos un melón, creo que se llama melón negro. Entonces, la investigación, por ser, se volvió un poco compleja en realidad, para ser honesta. Entonces, terminé teniendo tres líneas de investigación. Una fue la investigación léxica, es decir, que estaba viendo los nombres de las plantas, o sea, las palabras para referirse a las plantas. Luego está la investigación cognitiva y semántica, que es decir, la investigación hacia cómo se define cómo se agrupa el conocimiento según el cerebro y según el idioma. Y también la investigación sociolingüística, que veía el vínculo entre el conocimiento tradicional sobre el ambiente y la identidad. Solo voy a hablar brevemente sobre cada uno de estos temas y luego, porque se hizo bien complejo. Entonces, la investigación léxica, las preguntas que hacía para esta línea de investigación era: ¿cuáles son los nombres de las plantas? ¿Qué plantas tienen nombre? ¿Cómo son los nombres de las plantas? O sea, ¿cómo son formados estos nombres en manera lingüística? Y existen marcadores léxicos para indicar un sistema de clasificación. Antes de seguir, quisiera distinguir la diferencia entre la clasificación y la categorización. La categorización es un método que todos humanos utilizamos para hacer sentido del mundo en que vivimos. O sea, cuando estamos en un lugar y vemos a nuestro alrededor, vemos una cantidad de objetos y el cerebro, para no sobrecargarse, inmediatamente empieza a categorizar. Entonces dice, una silla, mesa, celular, lámpara. Entonces cada una de esas cosas es una categoría. Si empezamos a refinar, podemos decir, esta es una silla de oficina. O podemos decir, esta es una computadora con marca X. Entonces, ahí ya empezamos a clasificar. Y la clasificación es el orden en que vamos manejando esta información. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Y este modelo acá es de Berlín, 1992. Y él habla de la Folk clasificación de las plantas. Entonces, al inicio, o sea, al nivel más arriba, tenemos planta como la sombría, que realmente toda la información va dentro de esta categoría. Luego siguen otras categorías como árbol, arbusto o frutas. Luego, y sigue bajando. Entre más información le vamos agregando al objeto que vemos, más bajamos en clasificación. Entonces, los niveles de clasificación en que yo me enfoqué son de folk, folk genera, folk específico y variedad. Entonces aquí vemos el ejemplo de un árbol, un roble, que esa es la categoría más arriba que voy a tocar. Luego roble rojo, que sería la siguiente, y lo último sería
un roble en rojo enano. Entonces ahí vemos cómo vamos distinguiendo entre las diferentes formas. Y en náhuatl, a lo que me refería cuando hablaba de cómo los nombres de las plantas son creados, vemos que hay una correlación entre el nivel de clasificación y la forma que se forma, la manera en que se forma el nombre de la planta. Entonces, como categoría genérica, tenemos un ejemplo, el zapote, el zaput. Y la forma en que el nombre de esta categoría está formada es que solo se utiliza el nómino. Entonces, solo es una palabra. Y luego, si bajamos otro nivel, lo específico, vemos que el nombre, la forma del nombre otra vez cambia. Entonces ahora tenemos dos nóminos o un nómino y un adjetivo. Entonces aquí tenemos el ejemplo Kuyulmatza, que significa piñuela, o Istaget, que significa frijol blanco. La diferencia entre las dos es que este tipo de nombre son dos nóminos juntados, ¿verdad? Entonces, Cuyul significa coyol, Matza que significa piña, pero si juntamos los dos, eso se vuelve piñuela. En cambio, en este nivel, en Istaget, en el nómino más adjetivo, vemos que es el nombre de un color, ¿verdad? Entonces, Istag es la palabra para blanco y et es la palabra para frijol, entonces vemos que es frijol blanco. Entonces es un nombre más descriptivo que el anterior. Y estas dos formas de crear nombres para las plantas se utiliza solamente en la clasificación específica. Luego tenemos a la última forma de clasificar, que es la frase nominal. Entonces esto se utiliza más que todo cuando el nombre original se ha perdido. Entonces lo que el hablante hace, en vez de decir un nombre, dice una frase para describir la planta. Entonces aquí tenemos el zapot palmico, que es el zapote de mico, que es un tipo de zapote, o el cuyol de mishtu, que es el cuyol de gato. Entonces, en general, observé que la mayoría del conocimiento de las plantas se veía en estos tres formatos, ¿verdad? El que aún permanecía con fluidez y aún se compartía a nivel comunitario. Una vez llegamos a este nivel, ahí sí hay más variedad y cada uno de los hablantes le daba su propio toque al nombre de la planta. Bueno, ahí ahora llegamos a la investigación cognitiva y semántica, y aquí empezamos a hablar sobre cómo categorizamos las plantas según sus nombres y vemos el significado de los nombres de las plantas. También empecé a preguntar cómo definir a las categorías y cuáles son sus prototipos. El prototipo se refiere al ejemplo que mejor representa a esa categoría. Entonces, por decirlo, digamos, si digo la palabra fruta, quizás el primer objeto en que pienso sería una banana. Entonces, para mí, la banana es el prototipo de la fruta. Pero esto también puede cambiar según la persona. O sea, para mí puede ser una banana, para otra persona puede ser una manzana, para otra persona puede ser un mango. Entonces, también es importante considerar que la cultura, la forma en que uno es criado, también afecta la forma que categorizamos y creamos los prototipos para las categorías. Entonces es importante en este contexto, que es donde estoy investigando el náhuatl, quería tomar en cuenta la perspectiva náhuatl. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de unas categorías que encontré. Importante decirlo, en español, en inglés, en alemán, normalmente distinguimos como manera cultural, distinguimos entre las verduras y las frutas, ¿verdad? En el náhuatl, no tanto. En náhuatl se distingue entre estas diferentes categorías que ven ahorita en la pantalla. Entonces tenemos el shubut, que se refiere a todos los jocotes, se refiere a todas las
las frutitas que se pueden sostener en la punta de los dedos, que son comestibles directamente, ¿verdad? Normalmente son ácidos y normalmente tienen una semilla muy grande. Luego tenemos los ayut, que se refieren a los ayotes o las calabazas, y se refiere a todo que tenga forma de calabaza. Entonces es comestible. En El Salvador normalmente se come con azúcar. No sé cómo se come en México, pero sí, es algo que se tiene que preparar para consumir. Luego tenemos el kilit, que son todos los quilites, y se refiere a todo que tiene un tallo quebradizo. Y quizás en español nos referimos a las hierbas o a todo lo que tiene mucho olor, ¿verdad? Pero en náhuatl no es únicamente no únicamente se utiliza para cocinar, también aquí tenemos unos ejemplos, también se incluye el chipilín, el oroco, el huisquil, pero el huisquil también es como que cae en diferentes categorías. Pero también tenemos el añil, que es una hoja que se utiliza para crear tintes, el color azul, ¿verdad? Entonces no es comestible. Luego tenemos el tzaput. El tzaput se refiere a todas las frutas que se sostienen en la mano, en la palma de la mano, que son dulces, tienen una cáscara dura y tienen una semilla brillante, grande y brillante. Entonces ahí vemos los zapotes, los nísperos, las anonas. Luego tenemos la categoría de los chiles, que se refiere a todos los chiles en realidad. Tenemos también la categoría de los frijoles, de los incluye frijol, chilipucas, arvejas, lentejas, y los camu, que también son todas las raíces comestibles, como la yuca, la zanahoria, el camote, la batata, el camotillo, etc. Entonces el camu normalmente es masoso y hay que cocinarlo. Hay que primero sacarlo de la tierra y cocinarlo para consumir. Entonces aquí, si se han dado cuenta, estoy hablando de la forma que el humano tiene que procesar cada una de estas cosas, ¿verdad? Entonces, este proceso es bien importante para la forma que se categorizan las frutas. Y vemos y es importante distinguir y definir, porque vamos viendo que cuando se habla del shubut, la persona que escucha la palabra shubut inmediatamente se puede imaginar qué tipo de fruta es, ¿verdad? Entonces, cualquier nombre que termine con shubut indica a la persona que escucha que es un tipo exactamente cómo puede consumir a esa fruta. Igual cuando hablamos de cualquier nombre que termine en ayut, la persona ya inmediatamente puede saber cómo empezar a procesar esa planta o esa fruta o verdura. Y aquí tenemos unas fotos, unos ejemplos de las diferentes frutas. Tenemos los jocotes, que son estos acá, que caben en la punta de los dedos. Tenemos unos ejemplos de unos ayotes acá, que se tienen que partir para consumir y cocer y cocinar. Tenemos un camote acá, que ese es el camochiltich, el camote rojo. Tenemos a un zapote, perdí el cursor. El zapote, y vemos que tiene la cáscara dura. Ese es un zapochiltich también, que es zapote rojo y tiene la semilla brillante, ¿verdad? Acá igual el jocote vemos que tiene muy poca carne y una semilla grande. Aquí tenemos un huisquil y como dije antes, cabe en diferentes categorías. Hay unos que lo categorizan como un quilite, porque tiene el tallo quebradizo, entonces, y se oye en el nombre huisquilit, que significa quilite con espinas, o hay otros que lo clasifican como un ayote y le llaman ayut, que significa ayote con espinas. Así que cada uno tiene su forma de categorizar y no es que están equivocados, simplemente es otra forma de hacerlo. Aquí tenemos los frijoles y tenemos una variedad de frijoles, los rojos, los blancos, los coloridos,
¿sí? Y aquí este es el Chiltepet, es un chile, se llama chile volcán, porque tiene mucho fuego, pica bastante. Okay. Luego aquí tenemos la investigación sociolingüística. Entonces pregunté, ¿qué significa ser náhuatl, primeramente? O sea, ¿qué significa tener una identidad náhuatl? Y estas son las preguntas que les hacía hice varias entrevistas con diferentes hablantes y les preguntaba estas cosas. O sea, a cada uno de ellos le hice la misma pregunta y cada uno de ellos me respondía su versión de la historia, de su versión de qué significa ser indígena. Entonces les preguntaba cuál es el futuro del náhuatl para ustedes. O sea, ¿cómo se imaginan, qué se imaginan que va a pasar con el náhuatl de aquí a 10 años? Y les pregunté qué significa ser indígena. Y finalmente les pregunté si se consideraban ellos mismos como indígenas. Y aquí vemos unas respuestas. Aquí FG, cuando le pregunté qué significa para usted qué significa para usted el náhuatl, él me respondió que el náhuatl es lo más importante, que desde mi niñez empecé a practicarlo y no se me olvidó. Prefiero hablar en náhuatl, pero solo entre los que hablan. Otros que no hablan se chistan de uno. Y le pregunté que se considera indígena y me dice sí, porque fui criado en pobreza. Me crié trabajando en el campo. Cuando puedo, busco dónde trabajar. Yo trabajo en el campo, sembrando, echando abono, cortando maíz, maicillo. O sea que aquí empezamos a ver que ser indígena está, para este señor, está muy vinculado con aspectos negativos. O sea, ser pobre, de que la gente se burle de él. Pero aún así, el náhuatl, el idioma y poder hablarlo, significa mucho, es lo más importante para él. Y él habla que nunca se le ha olvidado, aunque no lo ha utilizado mucho, aún a pesar de que la gente se ha burlado de él por hablarlo, él siempre lo ha mantenido es un aspecto muy importante para su identidad. Pero él, por experiencia, reconoce que hay cierta gente con quien puede hablar y hay cierta gente con quien es seguro hablar el náhuatl. Y también habla de que su conocimiento es de trabajar el campo, ¿verdad? De este conocimiento de cómo sembrar, de cómo cultivar, de cómo cuidar, es muy importante y porque eso es lo que le ha permitido sobrevivir y lo que permite que él le siga dando de comer a su familia y a sí mismo. Y acá tenemos la perspectiva de UG, y ella habla del bono que les mencioné, ¿verdad? Y ella dice, casi todos los señores hablantes náhuatl que han recibido el bono pueden, pero les da pena. Y dice, les da pena hablar. Como que se da uno con la misma pena y como que se le enreda la lengua. No producen ninguna palabra. Entonces ellos peor se sienten y ya no hablan. Mi compañera le pregunta, ¿y a usted no le da pena? Y dice, no. Entonces acá empezamos también a ver la complejidad de ser hablante, ¿verdad? De reconocer la pena que existe entre los hablantes y como eso también siempre está vinculado con ser indígena, ¿verdad? Está vinculado con no tener mucho, con ser pobre, pero también sabiendo que quieren seguir hablando, pero esa pena también prohíbe que muchos lo hablen. Entonces ella luego hablaba que sí, hay gente que habla, pero se quedan enredados con la pena y eso no les permite hablar. Entonces me parece hablar de estas cosas, es importante hablar de estas cosas porque si queremos realmente apoyar a nuevos hablantes, a los hijos, a los nietos de estos hablantes del náhuatl, tenemos que entenderlos y entender por qué quizás a veces les cuesta hablar. Y lo que les hablaba antes de la historia violenta de los náhuatl hablantes, eso también afecta mucho ese sentido de identidad. Para los náhuatl pipiles, parte de ser náhuatl pipil es vivir en violencia, vivir con miedo de que alguien va a llegar a matarlos. Y aunque esto es algo que pasó en 1932, o sea, hace mucho tiempo, ese sentido se ha pasado
de una generación a la otra y se sigue pasando. Entonces yo pienso que si queremos realmente apoyar a los hablantes para que les enseñen a sus hijos y a sus nietos, y para que los nietos también se sientan bien para hablar el idioma, hay que empezar a rectificar los daños que se hicieron hace mucho tiempo. Así que, digo, el conocimiento tradicional para el indígena salvadoreño es un aspecto muy importante de la identidad, es lo que les ha permitido sobrevivir todo este tiempo. Es a través de este conocimiento que pueden dar de comer a sus familias, que pueden construir sus casas, que pueden curarse ellos mismos, y los acontecimientos y las experiencias históricas afectan que ellos mismos se perciben y la forma que ellos utilizan su idioma. Y vemos también que las convenciones de la dominación de las plantas está muy vinculada a las teorías que dijo Berlín sobre la clasificación de las plantas. Y vemos también que la categorización, la forma que agrupamos el conocimiento, se refleja en el léxico del idioma. Y con eso concluyo. Imágenes sonoras es transmitido a través de La Voz del Pueblo Ñañú los días lunes y viernes. Te esperamos en nuestra próxima emisión.